Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, en que nos permites abrir tu palabra con libertad y meditar en ella, Señor. Que cada corazón, que nuestros corazones estén dispuestos, abiertos, sensibles, Señor, a lo que tú tienes que decirnos. Y sobre todo que lo pongamos por obra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace tal vez un año o dos, me habló un hermano siempre les he dicho que yo participo de alguna manera en una alianza ministerial acá en Tlalnepantla. Me invitan y a veces participo ahí con los hermanos. Son de muchas denominaciones allí. Me habló un hermano y me dijo: oye, hermano, vamos a tener una jornada de ayuno y oración. Iban a tener una jornada, creo que de un mes, ¿no? Y ayunar y oración. Yo le digo: hermano, no sabes cuánto te agradezco la invitación. Cuenten conmigo para la oración, le dije. Para el ayuno no mucho. Y bueno, hermano, no es que no ayune, digo, no es que yo sea un troglodita que no puedo estar sin comer. Incluso he practicado algo que le llaman el ayuno intermitente, ¿no? Es un ayuno por 12 horas, 16 horas. El tema no es dejar de comer, no es el tema que a mí me produce ansiedad o me produce rechazo. No es eso, hermanos, es el sentido que a veces el ayuno tiene en algunos hermanos evangélicos. Y hermano, por favor, y se lo pido de corazón, si usted ayuna, si usted hace esto de manera espiritual, nadie le está diciendo que está mal, ni siquiera yo digo que quien lo haga esté mal, ¿no? Esto es con un total respeto a nuestros hermanos que lo practican o que le dan este sentido espiritual. Pero sí también debemos de ver qué dice la palabra de Dios acerca del ayuno. Y en esta serie de este segundo semestre que era Adoremos, ¿verdad? Y que hemos visto algunos temas de adoración a través de este último semestre, creí oportuno tocar este tema, hermanos, porque también es un tema que, si bien en esta iglesia no practicamos como iglesia el ayuno, que sí entendamos el sentido espiritual que tiene el ayuno en nuestras vidas, porque sí tiene un sentido espiritual. Lucas 5:33 dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Alguien le dijo al Señor Jesucristo, dice: oye, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, pero los tuyos son bastante comeloncitos, ¿no? O sea, los vemos comer y beber y sin problema. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Hablando del esposo de sí mismo, el Señor Jesucristo. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Muchas veces cuando me han querido evangelizar acerca del ayuno, porque hay cristianos que de repente nos quieren evangelizar me han querido evangelizar de la predestinación, me han querido evangelizar del ayuno, me han querido evangelizar de algunas cosas. Y cuando me han querido evangelizar del ayuno, cuando alguna vez he expresado mi opinión acerca del ayuno, ¿verdad? Siempre o muchas veces me refieren a este pasaje, ¿no? Dice: bueno, es que mientras Cristo estaba aquí, no había por qué ayunar, pero el esposo iba a ser quitado, y entonces por eso tenemos que hacer ayunos y vivir en ayunos y todo este tipo de cosas. Entonces siempre me hacen referencia a este pasaje, hermanos, ¿verdad? Y sí, parece ser a primera vista, ¿no?, que un día el Señor Jesucristo no iba a estar, y entonces nosotros
íbamos a tener que ayunar. ¿Ok? Nada más les voy a dar un dato para que empecemos a entrar en contexto. Pablo, en las 13 cartas que escribe a las iglesias y que escribe a personas en particular, nunca deja un mandamiento expreso de que ayunemos. Sí les pide que oremos, sí les pide que estemos en oración, que practiquemos la oración. Nunca dice, por favor, hermanos, ayunen y oren por mí, o nunca. Él dice que se quedó muchas veces sin comer y que ayunó, pero habla más bien de un contexto de que no le quedaba de otra. Hablando de las penurias que había sufrido en el Evangelio, no de que él de manera consciente y expresa haya dicho, voy a ayunar y voy a estar en ayuno y oración. No hay una orden expresa. No. En ninguna de las cartas escritas a las iglesias nos dice, a ver, hermanos, van a tener 30 días de ayuno y oración. Bueno, 30 días es mucho, ¿no? Una jornada de ayuno y oración, nunca lo dice. ¿Okay? Y este pasaje que estamos viendo debemos de entenderlo en el contexto judío y transicional que tienen los evangelios, hermanos. Los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, siguen siendo Antiguo Testamento. Y déjenme les explico. Los evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias están en el Nuevo Testamento, mientras el Señor Jesucristo está en la tierra, sigue siendo Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento entra en vigor a partir de la crucifixión. Dice Hebreos 9, 16 y 17, es el pasaje que nos da esta entrada. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. Entonces, todavía en los evangelios está, déjeme decirlo de esta manera, vigente la ley obligatoria para los judíos. Obligatoria para los judíos. Y los judíos sí tenían la obligación de guardar un ayuno. Había un día, por estas fechas acaba de pasar, ¿verdad? En las fiestas de otoño, el día del perdón o Yom Kippur. El Señor les dijo a los judíos que ese día tenían que afligir sus almas, recordar sus pecados, pedirle perdón a Dios y ayunar todo un día, desde la tarde de un viernes hasta la tarde de un sábado, del día que caía el día del perdón. Hasta la fecha, los judíos guardan el día del perdón, el Yom Kippur, y ayunan 25 horas. Para no fallar, y así me lo dijo un amigo judío que es religioso, le digo, oye, pero es que ayunan de la tarde hasta la otra tarde 1 hora más. Dice, es que para no fallar en las 24 horas y estar seguro que fueron 24 horas, entonces le añadimos 1 hora más y entonces así estamos seguros que pasaron las 24 horas. Y entonces ellos sí tenían la obligación de guardar un ayuno. ¿Cuál ayuno? El ayuno del Yom Kippur. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras, déjeme decirlo, están todavía parados, ¿sí? Así, en el Antiguo Testamento. Déjeme explicarlo de esta manera para que lo entendamos. Todavía es Antiguo Testamento. Todavía el testador no ha muerto. ¿Quién? El Señor Jesucristo no ha sido llevado a la cruz. Todavía el Señor Jesús guardó la ley. Él la guardó por nosotros. Él la guardó, sin falla guardó la ley. ¿Ok? También dice, cuando el Señor Jesucristo dice, mas vendrán días, está hablando del futuro, mas vendrán días cuando el esposo le será quitado. Efectivamente, ¿quién? El Señor Jesús, el esposo, Él es el esposo. Juan dijo, ¿verdad? Yo soy el amigo del esposo, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Dice, entonces, cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán.
Y aquí es donde parece ser que nos meten en un problema, pero es fácil entender esta parte. Muchas veces que encontramos en la Biblia la frase aquellos días, casi siempre se refiere al período de la tribulación. Casi siempre se refiere al período de la tribulación. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es, el esposo le será quitado y entonces cuando venga la tribulación, en aquellos días entonces ayunarán. Déjeme explicarle este tema. Recordemos que la era de la iglesia en la que estamos nosotros, desde la crucifixión del Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia, el reloj profético de Dios está detenido. Está detenido, no, ni los profetas vieron esta época, está tipificada en el Antiguo Testamento, pero los profetas no vieron esta época. Es una época, déjeme decirlo, que el reloj profético de Dios está detenido. Entonces, lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo era eso. Mientras yo estoy aquí, ¿ok? Mientras yo estoy aquí, no tienen por qué ayunar. Pero va a llegar un día en que los judíos estarán sobre la tierra y el esposo no estará en la tierra. Dios otra vez está tratando con ellos y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque entonces otra vez los judíos, Dios está tratando a través de los judíos. La iglesia no está sobre la tierra. Entonces, con esto, hermanos, lo que les quiero decir es, entendiendo esto que dice la Biblia, no es una cuestión, déjeme decirlo, no es una cuestión espiritual para la iglesia guardar el ayuno. No hay manera de que alguien me diga es que ayuno para algo. Y más bien lo que he visto, ¿verdad? Cuando cristianos ayunan, es como un querer torcerle la mano a Dios, como si Dios nos escuchara de mejor manera si ayunamos. Es lo que a veces me da la impresión, ¿no? Es que mira, vamos a estar en ayuno y oración y entonces Dios me va a escuchar o más o mejor, o sí me va a escuchar, o sí va, como que sí me va a hacer caso, porque estoy orando y ayunando. ¿Sí me explicó? Y nos da la impresión, o a mí me da la impresión que cuando hermanos en Cristo, cristianos, hablan de ayuno y oración, es como un querer torcerle la mano a Dios. Cuando en realidad, hermanos, y déjeme decírselo, el ayuno, el único beneficio que tiene es el físico. Sí bajaremos unos kilitos, seguro. Se los digo por experiencia. Sin embargo, todo esto que les digo no quiere decir que el ayuno no tenga una realidad espiritual. Y esto es lo interesante, hermanos. Esto no quiere decir que el ayuno no tenga una realidad espiritual. Déjeme explicarle a qué me refiero. Si nosotros vamos a los 10 mandamientos, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás escultura, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo siempre le pregunto a los cristianos, ¿cuál de estos mandamientos ya no tenemos que guardar hoy? ¿Cuál? Ninguno. Tenemos que seguir adorando a Dios en primer lugar, no hacernos imagen de Él, honrar a padre y madre, no matar, no codiciar, no robar, todos estos, no adulterar, todos estos mandamientos. ¿Sí me explicó? Aunque ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que no tenemos que guardarlos, hermano. No por ser cristianos tenemos permiso para matar como James Bond, ¿no? O para adulterar, no tenemos ese permiso. Sin embargo, hay un mandamiento allí que no guardamos de manera literal. ¿Cuál es? Guardarás el día de reposo. Hay cristianos bien intencionados que me dicen, no, es que ahora el día de reposo es el domingo. No, hermano, no es cierto, no es así. No es el domingo. El cristiano hoy no tiene un día de reposo como el día de reposo que tenían los judíos.
No hay manera que hoy los cristianos me puedan decir que hay un día de reposo que debemos de guardar como lo guardaban los judíos. No podían ni prender, ni encender fuego, ni salir. El judío moderno ni prende la luz. Los muy ortodoxos ni siquiera prenden la luz, porque no había que hacer nada y se guardaba desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche. Entonces, ¿cómo es que guardamos? O sea, ¿qué tiene que ver ese día de reposo? Porque sigue siendo vigente el día de reposo. El tema es que ahora el día de reposo, muchas cosas del Antiguo Testamento era una representación de realidades espirituales que ahora se hacen vigentes durante la iglesia. El día del reposo representa confiar y descansar en Dios. ¿Cómo guardamos hoy el día de reposo, hermanos? Descansando. Estar en el reposo y el descanso de nuestra confianza en Dios. Ese es nuestro día de reposo. En una sociedad agrícola como la judía de hace 4,000 años, 4,500 años, dejar de trabajar un día, hermanos, representaba confiar mucho en Dios. Mi familia, por parte de mi mamá, son campesinos. Eran campesinos, ya el campo en Zacatecas está muriéndose, pero mis tíos eran campesinos. Y hermanos, lo que yo aprendí en el campo es que se tienen que hacer las cosas que se tienen que hacer cuando se tienen que hacer, porque si no se hacen, el precio se paga unos meses después. Si yo no deshiervo cuando debo deshiervar, por ejemplo, ¿sí me explicó? La cosecha no se da, 4 meses después no tenemos cosecha. Si yo no siembro en el tiempo que debo de sembrar, no hay cosecha. Si yo no riego en el tiempo que debo de regar, no hay cosecha. Y en esta época, hermanos, todavía era más difícil porque no tenían la tecnología que hoy tiene el campo. Así es que el agricultor judío, una sociedad completamente agrícola, descansar un día a la semana era verdaderamente depositar la confianza en Dios. Descansar un año cada 6 era depositar absolutamente nuestra confianza en Dios, porque era confiar en que Dios, aunque no hiciéramos el trabajo de ese día, Dios nos iba a bendecir. Y eso es lo que ahora representa el día de reposo en nosotros. ¿Qué representa el día de reposo? Confiar que Dios tiene en sus manos todas las cosas de nuestra vida. Es confiar, hermanos. Tan era difícil, hermanos, que los judíos no guardaron durante 490 años el año de reposo, y entonces Dios hizo descansar la tierra de un tirón 70 años cuando los llevó a la cautividad. Se los advirtió en Deuteronomio y se las cumplió cuando Nabucodonosor se llevó a todo el pueblo y entonces hizo descansar la tierra 70 años seguidos. ¿Por qué? Porque nunca cumplieron el Shemitah, se llama así, el Shemitah, el año sabático que ahora le llamamos. Pues lo mismo pasa con el ayuno, hermanos. Era una realidad. Era un día que se tenía que ayunar, abstenernos de comer, para pensar en nuestros pecados, para pensar en las cosas que hemos hecho, para pedirle perdón a Dios. Pero también tiene una realidad espiritual para nosotros el día de hoy. Déjenme decirlos, hay un ayuno espiritual para nosotros el día de hoy. Vamos allá a Isaías 58:1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos. Fíjense, está esta parte de ayunamos y me tuviste que escuchar. Ayunamos y no hiciste caso.
Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Saben qué les estaba diciendo Dios? Este es el ayuno que yo quería que hicieran. Este es el auténtico ayuno. Hermano, dejar de comer un día es fácil. En serio. Es fácil dejar de comer. Guardar un día de ayuno, salvo que usted tenga un poco de resistencia a la insulina, un poco de diabetes o diabetes, hermano. Si usted no está en ese caso, ayunar un día es fácil. Es fácil. Lo difícil es el ayuno que Dios escogió. Y si leemos este pasaje, el ayuno, según este pasaje y en este contexto, es renuncia. Es autorrenuncia. Abstenerme, negarme a mí mismo. Ese es el ayuno que Dios quiere. Renuncia, abstenerme y negarme. Es desatar ligaduras de impiedad, dice el versículo 6. Es desatar el pecado que me esclaviza. Desatar ligaduras de impiedad, hermanos. Es desatar el pecado que me esclaviza. Es negarme a mí mismo de aquellas cosas que me tienen esclavizado, que a veces no son propiamente pecado, hermanos, pero que terminan convirtiéndose en un pecado. Tal parece que hoy nos podemos deshacer de muchas cosas excepto del celular y confieso mi propio pecado, hermanos. Les dije a los jóvenes que próximo domingo voy a tener una canasta y ahí todos vamos a echar el celular, porque llego y todos así. Hermano, ¿es pecado? No, hermano. ¿Es pecado ver el celular? No. Pecado sería no sé qué están viendo en el celular, y pecado sería qué no estamos haciendo de nuestra relación con Dios por el celular. Soltar cargas de opresión. Parece ser que en este contexto los judíos oprimían a otros, oprimían a sus propios hermanos. En la ley había muchas reglas de que si tu hermano te pedía prestado, le perdonabas la deuda en el jubileo, y que además si tomabas ciertas prendas se las tenías que devolver en la noche, y lo decía Dios ahí en la ley, para que no oprimas a tu hermano. Parece ser que por este contexto los propios judíos estaban oprimiéndose a sí mismos, estaban explotando y oprimiendo a sus propios hermanos. Soltar cargas de opresión, hermanos. También las cargas de opresión son por el pecado, en nosotros mismos y en otros.
Por eso les decía que el ayuno habla de renuncia y abstención y de negación. De negación de nosotros mismos. De abstención de aquellas cosas que debemos de abstenernos. Y de renuncia. Muchas veces tenemos que renunciar a muchas cosas, hermanos, por causa del Evangelio. A las cosas que nos gustan. Es más, cosas que no son malas, hermanos, pero son cosas que nos gustan, son cosas que no son pecaminosas, pero que nos estorban en el Evangelio. Que nos estorban en nuestro servicio a Dios. Libertad a los quebrantados, romper el yugo. Todos hemos tenido yugos, hermanos. Todos hemos tenido yugos. A veces nuestro propio carácter es un yugo, a veces nuestra forma de ver las cosas es un yugo, la forma en que pensamos de ciertas cosas es un yugo. A veces tenemos yugos que nos oprimen. Libertad a los quebrantados, hermano. ¿Cuántos hermanos en la iglesia están quebrantados? ¿Cuántos nos acercamos, hermano? Sabemos que un hermano está pasando por momentos difíciles. ¿Cuándo le hemos dado libertad al hermano? Y libertad no quiere decir que esté encadenado y le demos libertad, pero ¿cuánto nos acercamos, hermano? Le ayudamos. Un hermano que está enfermo y que, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar, hermano? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué necesitas que yo pueda hacer? Y eso representa negarme a mí mismo, romper con mi comodidad, romper con mi, ay, qué flojera, con estas cosas, salir de mi zona cómoda, negarme a mí mismo e ir y acercarme a aquel hermano que necesita de mí. A veces, hermanos, tengo que sacar mi cartera, hermanos. Sacar mi cartera y decir, hermano, ¿qué se requiere para que el hermano se le ayude? A veces hacer eso implicará que voy a renunciar a algo que me quiero comprar, a algo que me quiero satisfacer, por ayudar a algún hermano. Ese es el ayuno, hermanos, que Dios está hablando. Ayudar al necesitado. Versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? ¿Y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Pero en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? Uno, a ayudar al hermano. Verdaderamente ayudar, hermano, y si no es hermano, a cualquiera, al vecino. Esto no es para los, no es exclusivamente para ayudar al cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a alguien que no es cristiano? A alguien que es un vecino, que es un conocido, que no es cristiano, pero que sabemos de esa necesidad y nos desprendemos de nuestra comodidad, de nuestros gustos, para ayudar a otra persona. ¿Verdad que es más fácil dejar de comer un día? Sí, es más fácil dejar de comer un día. Mucho más fácil. No hablar vanidad. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá: heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hermanos, ojalá un día nos demos cuenta cuántas palabras ociosas hablamos en el día. ¿Cuántas palabras ociosas hablamos en el día? De hablar vanidades y tonterías.
Es renunciar a eso, hermanos. A criticar, a juzgar, ¿verdad? Ayune de comerse a los hermanos. Yo sé que a algunos les gusta cenar hermanos en la noche. Absténgase, ayune de eso, hermano. Ayune de cenar hermanos. O de desayunarlos, no sé cuándo lo prefiere usted. Dar pan al hambriento. Es físico, hermanos, es ayudar al hambriento, pero también es, hermanos, a veces uno pregunta, ¿quién quiere discipular a un nuevo? Y se oyen nada más los grillitos. Nadie que diga, yo quiero discipular a un hermano, quiero discipular a otro. Yo puedo enseñarle, yo puedo aquí, el discipulado que tenemos es personal, es uno a uno. Y a veces nos cuesta tanto trabajo, hermanos, que quieran discipular a otros. Eso es dar pan. Es dar la palabra de Dios a otros. Saciar el alma afligida. ¿Cuántos de nosotros tomamos el teléfono y hablamos con un hermano? Por lo menos. Hermano, ¿cómo estás? Me enteré que pasó algo. Creo que estás estado enfermo, no has venido. No sabemos qué aflicciones hay. Déjeme decirle, en general, es una vida volcada en los otros. El ayuno es una vida volcada en los otros. Es una vida, es en general, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley. El Señor Jesucristo decía, amaos unos a otros como yo os he amado. La vara está más alta. Amar a los otros como Cristo nos amó. Volcarnos hacia los otros. Cristianos y no cristianos. Ser personas sensibles a las necesidades de los de nuestro alrededor. Esa es una vida de ayuno. Ese es el ayuno que Dios quisiera de nuestras vidas. Ese es el ayuno que Dios espera. Volcar nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos, renunciar a nosotros, abstenernos a nosotros y volcar nuestra vida en los otros, en los hermanos, en los de a mi alrededor, en mi prójimo, en el que tengo cercano. Ser luz, hermanos, allí donde estamos. Ya no está tan fácil, ¿verdad? Ojalá fuera dejar de comer un día, hermanos. Si eso fuera dejar de comer un día, hermanos, pues adelante, dejamos, no hay problema. Vivir de esta manera es lo difícil. Volcados en la vida de los otros, pensando en los otros, sirviendo a los otros, ayudando a los otros. ¿A quiénes? Al que está a su lado, hermano. A su compañero de trabajo, a su vecino, al hermano de la iglesia, al amigo. Una vida. El auténtico ayuno es una vida, hermanos, de servicio y de amor hacia nuestros semejantes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te amamos. Por tu palabra, Señor, porque es tan clara, Padre, porque es tan sencillo de entender, Señor, lo que tú quieres. Que realmente es, cuando no lo queremos hacer, es porque nuestro corazón no quiere, Señor. Porque es tan simple, Padre, lo que tú pides de nosotros. Y ahora, Padre, que nos ayudes. Te pedimos primero perdón si no hemos sido esas personas, Señor, que sirven a otros, que aman a otros, Señor, que estamos volcados a la gente que está a nuestro alrededor en amor, Señor. Te pedimos perdón porque no lo somos, Padre. Que tú limpies nuestro corazón, Señor, porque seguro no lo hemos sido, Señor.
Y ahora, Padre, que tú pongas un corazón nuevo en ese sentido en nuestras vidas, Padre. Para servir, para amar. Para estar atentos, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor. Para amarles, servirles, ayudarles, llevarles la palabra, Señor. Dar una palabra de aliento, Señor, abrazar. Ser luz, Padre, como tú quieres que seamos. Ser sal en esta tierra. Caminar, Señor, siendo esa luz a los que están a nuestro alrededor. Porque además, Señor, el servicio y el amor son irrefutables. Que podamos vivir, Padre, amando, Señor, y dando testimonio de ti a través de ese amor que tú has puesto en nuestras vidas, Padre, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. De este amor con el que tú has llenado nuestras vidas, Padre. Y que podamos ser luz en las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén.